todas y a todos. Es un gusto el poder estar hoy, 16 de junio de 2015, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, una vez más, en esta mesa, y no lo digo por mí, sino por los ponentes, una mesa de lujo, con mucha trascendencia académica, mucho reconocimiento también académico, y en lo personal, ¿qué puedo decir de todos los aquí presentes, no? Los avala no solamente su formación tan sólida académicamente, sino también esa parte moral y de compartimiento que han tenido siempre para con sus alumnos y sus compañeros. Este foro de análisis es una de las iniciativas que creo yo en este momento tan importante que está viviendo nuestro país con la nueva reforma energética, y el haberle llamado el calidoscopio de la reforma en materia de hidrocarburos, retos y perspectivas, nos están poniendo justo en ese umbral para poder tratar de vislumbrar lo que viene y cómo poder ir ordenando y armando y sobre todo armonizando todas las nuevas leyes, todos los nuevos reglamentos, las nuevas formas de gestión que están por darse, las nuevas instituciones administrativas en la gestión integral, tanto ambiental como del sector energético. Bueno, yo creo que siempre debe haber un comienzo, y este es uno de los mejores que puede darse en esta casa, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y coordinado pues por la doctora Marisol Anglés. Es un gusto presentarles, en primer lugar, al doctor Jaime Cárdenas, aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Jorge Whitaker, también del Instituto, al doctor Francisco Ibarra Palafox, también del Instituto, y al maestro, al doctor Francisco Dorantes, profesor del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. En primer término, si no disponen otra cosa, comenzamos con usted, doctor. Sí, ¿tú quieres empezar? ¿Quieres que empiece? Entonces vamos. Es que el doctor Whitaker, fue mi profesor, ¿no? Entonces siempre le pregunto, como su alumno que soy, ¿no? Si él quiere empezar, con el permiso también de nuestro secretario académico. Entonces usted me dice cuando empezamos. No me han pasado. No, sí está. Ahí está. Aquí está, sí, dije, Pero no he pasado. muy Sí. Bueno, hay gente como los aquí presentes en este presidium que no necesitan de mucha presentación, son más conocidos y reconocidos, que muchas veces de lo que ellos mismos se podrían imaginar son máximos referentes, no solamente en este tema, sino en muchos más. El doctor Jaime Fernando Cárdenas García es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Es autor, profesor de la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Derecho de la UNAM desde el 1992 e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas en el área de Derecho Constitucional, Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho, Teoría del Estado, Derecho Electoral y Ciencia Política, entre otras más. Es autor de diversas publicaciones en materia de democracia, argumentación jurídica, corrupción y reforma energética. Pues qué decir, conferencista más que reconocido a nivel internacional, y para nosotros pues un privilegio que esté dentro de esta máxima casa de estudios. Doctor. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias al doctor Aquilino. Gracias. Primero quiero dar el agradecimiento, desde luego, a la doctora Marisol Anglés Hernández, que es la coordinadora de este importante seminario, y me complace mucho estar en esta mesa, con ustedes y también con profesores como el doctor Jorge Whitaker, desde luego con el secretario académico de nuestro instituto, el doctor Ibarra Palafox, y amigos de la Facultad de Derecho,
como el maestro Aquilino, el doctor Aquilino Vázquez y el doctor Francisco Dorantes. Es un gusto estar en esta mesa. Cuando la doctora Marisol Anglés me invitó, me dijo de qué quieres comentar o cuál es el tema que te interesa de la reforma energética. Hace un momento escuchamos una conferencia muy docta, como ella las hace, de la doctora Rocío Vargas, que no sé, me imagino que se dieron cuenta los asistentes. Ella es una experta en temas geopolíticos, ella es profesora de esta universidad, pertenece a un centro que estudia asuntos relacionados con América del Norte, aunque no forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero eso no va en desdoro de la doctora Rocío Vargas, ¿no? Es algo muy importante lo que escuchamos de parte de ella. Por mi parte, pues yo voy a exponer un tema que creo que también es en el que debemos seguir pensando. Así como Rocío Vargas, la doctora Rocío Vargas, les decía, bueno, vamos a tener que seguir pensando en el tema de hasta dónde esta reforma energética implica dependencia de México, no solamente energética hacia los Estados Unidos, sino dependencia económica o dependencia política, esto que llamábamos antes la soberanía de los países. Y hay que seguir repensando, decía ella, si nos conviene ser un país orientado a la extracción de millones de barriles diarios de petróleo. Ella decía que el objetivo de la reforma, y lo dice, por ejemplo, la exposición de motivos que se envió por parte del Ejecutivo Federal de la reforma constitucional, la finalidad del gobierno es incrementar la producción de crudo a 3.7 millones de barriles diarios. Es decir, ¿cuánto le conviene a este país tener una política extractivista que agote totalmente las reservas energéticas de gas, de petróleo en México? Y hay que también seguir repensando y cuestionando, como decía ella, no solamente la subordinación y la dependencia energética, económica y política de Estados Unidos y América del Norte, sino también analizar críticamente la información que las instituciones de nuestro país, pero principalmente las instituciones de los Estados Unidos, pues dan a conocer al público, a los expertos, al público en general, sobre reservas, sobre áreas de oportunidad en materia energética. Yo desde luego no voy a hablar de eso, yo no soy experto como Rocío en materia geopolítica. Yo les voy a hablar de otros temas que tienen que ver con la Constitución y desde luego con la política de nuestro país, porque pienso que así como ella dice hay que repensar si conviene seguir sobreexplotando los yacimientos de México, yo les digo a ustedes hay que seguir repensando y reflexionando si esta reforma energética llegó para quedarse. Yo soy de los que piensa, a pesar de la contundencia de los hechos y de la reforma constitucional y legal, que esta reforma energética no llegó para quedarse, que esta reforma es susceptible de una reversión, o como decimos los abogados, de una derogación o una abrogación en sus partes fundamentales. ¿Por qué? Creo que hay razones de tipo externo, que Rocío explicó, y razones de tipo interno, que tendrán, que se verán, que se mostrarán con motivo de la aplicación de la reforma energética. Desde el punto de vista externo, desde el punto de vista internacional, todos nosotros sabemos que existe un gran modelo económico dominante en el mundo desde los años 80 del siglo pasado, que llamamos el modelo de economía neoclásica, o conocido popularmente como modelo neoliberal. Ese modelo neoliberal, cada vez desde el punto de vista académico y teórico, no solamente en las universidades del tercer mundo, sino en las universidades del primer mundo, es cuestionado. Premios Nobel de economía, como el famoso Joseph Stiglitz, o autores de moda como Thomas Piketty, o desde luego los teóricos de la globalización como David Harvey, entre otros,
ponen en duda la viabilidad de este modelo económico neoliberal. Este modelo económico neoliberal a nivel teórico y a nivel práctico, a nivel de la vida política de muchos países, en los Estados Unidos y sobre todo lo hemos visto recientemente en Europa, con la aparición de nuevas formas de organización social y política como Podemos o como Syriza en Grecia, es un modelo que está en cuestionamiento. Entonces yo creo que este modelo pues se modificará en los próximos años, en los próximos lustros. Este modelo económico neoliberal no es un dogma económico que permanecerá instalado en nuestro planeta indefectiblemente, sino como otros modelos económicos del pasado, será sustituido por nuevos modelos económicos. Entonces, este modelo pienso que se está modificando. ¿Y por qué se está modificando? Porque hay también una tendencia teórica y política muy importante a nivel mundial que exige una globalización bajo otros parámetros, una globalización no impuesta desde arriba por organismos financieros internacionales, sino una globalización construida desde abajo, una globalización a partir de las sociedades, de los sectores sociales, de los movimientos sociales, de los movimientos políticos en cada país. Y ustedes me imagino que conocen a todos estos teóricos muy famosos de nuestro entorno, teóricos como Boaventura de Sousa Santos, como el propio Stiglitz, como Piketty, como Harvey, en fin, muchos teóricos que están planteando una globalización, que parece inevitable por los niveles de información, por los niveles de intercambio económico y comercial que existen a nivel mundial, pero que debe ser construida bajo bases distintas a la globalización hoy vigente. Todos ustedes saben que la globalización hoy vigente, que se impone desde arriba en el mundo, es una globalización donde las instituciones más importantes que la promueven, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la OCDE, no resisten la mínima crítica en materia de democracia, en materia de origen democrático de esas instituciones, en materia de transparencia, lo que se conoce hoy en día como el derecho de la globalización, el llamado soft law o la lex mercatoria, o todos esos instrumentos e instituciones que han nacido con la globalización impuesta desde arriba, son normas jurídicas, son ordenamientos jurídicos que no tienen un origen democrático, que tienen un origen bastante opaco, que carecen de legitimidad democrática. Los propios teóricos del derecho a nivel mundial pues están poniendo en duda este tipo de derecho de la globalización por no carecer o por carecer de fundamentos democráticos y legítimos y transparentes adecuados. Todo lo que se ha discutido, por ejemplo, en nuestro país acerca de la legitimidad de los tratados de libre comercio que ha firmado México con muchos países del mundo. Y a nivel interno, ahora déjenme hablarles de por qué esta reforma es posible su reversión, su derogación o abrogación a nivel interno. Yo creo que cuando esta reforma comience a aplicarse de manera más intensiva a la forma en la que se ha estado aplicando, va a provocar muchas reacciones de tipo social y de tipo político. Va a haber, como ustedes saben, por ejemplo, con el fracking, con el uso del fracking, de estas técnicas de explotación de gas shale y de gas oil, habrá seguramente consecuencias hacia el medio ambiente y hacia la salud humana. Y muchos grupos sociales en el país, sobre todo del norte de la República, van a protestar contra todas estas técnicas de fracturación, contra todas estas técnicas que emplean pues millones de litros de agua para explotar los yacimientos, ya sea de gas shale o de gas oil. Y habrá consecuencias también a la salud humana. Esto provocará rechazo social e ilegitimidad en la aplicación de la reforma. Por otro lado, habrá otro tipo de críticas también a nivel interno.
decía Rocío Vargas hace un momento que los ganadores de esta reforma energética, entre otros, además de las empresas petroleras, empresas eléctricas y gaseras mundiales, son los grandes bancos, el del sector financiero e internacional. ¿Por qué? Porque, bueno, con motivo de la reforma energética, y como ustedes bien lo saben, el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional en materia energética permite esta figura que se conoce como booking, es decir, las empresas petroleras, las empresas de la energía, garantizarán con los recursos naturales de nuestro país, los darán en garantía para obtener créditos en la banca internacional. Ya me imagino cuando la sociedad mexicana se entere, por ejemplo, cómo empresas como British Petroleum o ExxonMobil obtuvo un crédito millonario en dólares, poniendo o dando en garantía para la obtención de ese crédito de un banco en Nueva York o en Londres, pues los recursos naturales de México, las reservas de gas o de petróleo de nuestro país, las reacciones sociales que habrá contra este tipo de medidas. Desde luego hay otro tipo de consecuencias que provocarán la movilización social y la política. Ustedes saben que la reforma energética, a partir de lo que establece el artículo 8º transitorio, que considera a la actividad energética como preferente o prioritaria frente a cualquier otra actividad económica en el país, lo que va a fundar o permitir las ocupaciones temporales de tierra, si los campesinos, ejidatarios o comunidades indígenas no desean rentar o vender sus tierras, ¿no? Pues lo que va a provocar son esas ocupaciones temporales que no son por pocos años y que son ocupaciones temporales prorrogables, y esto va a propiciar pues el rechazo social de comunidades, de pueblos originarios, de ejidatarios, de pequeños propietarios, en contra de estas ocupaciones temporales, que desde luego serán parte de movilizaciones sociales y políticas. Los partidos políticos utilizarán todo este malestar social, todo este caldo de cultivo, pues para montarse en este tipo de cuestionamientos a la aplicación de la política energética. Y pienso que también, desde luego, una razón de movilización social y política en contra de la reforma energética tiene que ver con lo fiscal y lo presupuestario. Durante las discusiones de la reforma energética, una de las mayores críticas que se hacía a la reforma energética, como se estaba planteando, era por parte sobre todo de los economistas, pero no solamente de los economistas, sino también de los fiscalistas y de los especialistas en derecho presupuestario, como una de las consecuencias de la reforma energética será el que las empresas energéticas no pagarán al Estado mexicano lo que actualmente Pemex y CFE pagan por concepto de derechos al fisco, a la hacienda pública de nuestro país. Los dividendos que pagarán estas empresas energéticas serán sensiblemente menores a los recursos, a las contribuciones, a los derechos que paga actualmente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad a la hacienda pública mexicana. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a cubrir esos hoyos fiscales? ¿Quién va a pagar esa falta de recursos fiscales pues para financiar el gasto público de nuestro país? ¿Quién va a pagar esa ausencia de $500 billion de pesos o de 600,000 millones de pesos o de una cantidad superior? ¿Quién va a pagar eso? Eso solamente lo pueden pagar pues los ciudadanos, aumentándole sus impuestos o reduciendo el gasto público, reduciendo el presupuesto o endeudándonos a nivel interno o externo. Es decir, los ciudadanos van a percibir que con la reforma energética, esa reforma energética tiene un costo fiscal y un costo presupuestal muy importante, y que habrá hoyos fiscales y presupuestales que tendrán que ser cubiertos por millones de ciudadanos y de contribuyentes mexicanos, ya sea vía la deuda pública de nuestro país, o el incremento en los impuestos, o la reducción del gasto público, principalmente del gasto social en México. Entonces, por eso yo creo que hay muchas razones de tipo interno
Y voy a mencionar otras brevemente, no quiero prolongar más mi exposición, que explican que esta reforma energética será un fracaso. Actualmente colaboro con un estudiante, no sé si está aquí en el auditorio, un egresado de la Universidad de Harvard, que está haciendo un estudio muy interesante que explica un poco la preocupación de las empresas energéticas de los Estados Unidos sobre las consecuencias y la aplicación de la reforma energética en México. Él está preocupado en su investigación, y es lo que está estudiando, el tipo de transparencia de los contratos que celebra en nuestro país, porque para las empresas de los Estados Unidos pues les preocupa muchísimo que todo el clausulado de los contratos se haga público. Ustedes saben que en la reciente reforma a la ley de transparencia, el artículo 83 de esa nueva ley establece un régimen de excepción especial para la transparencia en materia energética. Eso tendrá que ser decidido a través de normas reglamentarias en Pemex y en CFE. Entonces, ¿qué tipo de transparencia habrá? Se informará, por ejemplo, sobre los dividendos que las empresas extranjeras pagarán al fisco mexicano. Se informará sobre los secretos comerciales, los secretos industriales al gran público de nuestro país, ¿o no? Entonces, hay un tema de preocupación. ¿Hasta dónde, desde el punto de vista de los Estados Unidos y de sus empresas, hasta dónde va a llegar esa transparencia en los contratos? A diferencia de lo que dice el discurso gubernamental, ¿no? Ellos no quieren tanta transparencia. El otro tema que también les preocupa muchísimo a las empresas, pues es el tema de la corrupción en nuestro país. Ellos no quieren someterse a procedimientos de licitación para obtener contratos o licencias con empresas mexicanas en donde pueden ocurrir cosas como las que ocurrieron con la licitación del Tren Bala a la ciudad de Querétaro. No quieren verse envueltos en este tipo de corruptelas. Entonces, ¿hasta dónde las autoridades del Estado mexicano van a garantizar la efectividad en la aplicación de las reglas en materia de adquisiciones, de obras, en fin, para regular las licitaciones? Y esto les preocupa muchísimo a las empresas extranjeras. No confían en las autoridades mexicanas, no confían en los órganos reguladores de nuestro país y no confían en el ordenamiento mexicano. Entonces, puede ser hasta un fracaso la reforma energética por las condiciones de corrupción en las que vivimos en México. Entonces, por todas estas razones, yo sigo pensando que la reforma energética sí es reversible. Desde luego, las vías jurídicas que se han empleado hasta el momento en México, ustedes saben que han fracasado, ¿no? Se promovieron algunos amparos que se declararon improcedentes, porque, esto se los digo a los abogados, esto no es posible, no lo debemos permitir. Ojalá que la siguiente legislatura en el Congreso modifique la ley de amparo. No pueden existir artículos como el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que impide la promoción de amparos respecto a las reformas constitucionales, que considera que son improcedentes los amparos respecto a las reformas constitucionales. Entonces, este tipo de cosas pues ha dificultado la promoción de los amparos. Los amparos todos han sido sobreseídos y jurídicamente el asunto, como ustedes saben, por parte de algunos partidos y movimientos sociales, se ha planteado, en este momento hay varias peticiones o denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están en curso. Sin embargo, yo confío poco, la verdad, aunque estoy hablando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y soy doctor en Derecho, confío poco en las vías jurídicas en este momento para revertir la reforma energética. Creo que las vías más adecuadas serán las vías políticas, las vías de la movilización social. Y hay que en México apostar mucho, sobre todo después de los índices tan grandes de votos anulados y la desconfianza hacia los partidos y al sistema representativo en general. Hay que apostar mucho y hay que presionar como sociedad al Congreso de la Unión y al Constituyente Permanente para que se legisle en materia de democracia participativa y sobre todo para que se legisle sobre dos tipos de figuras, para que se establezca en México el referéndum, sí, una reforma constitucional
un tratado o una ley de la magnitud de la importancia de las leyes energéticas no puede ser aprobada solamente por los órganos representativos del país. Una reforma de este tipo tiene que ser aprobada mediante referéndum de los ciudadanos. E insistir también en otra figura muy importante que no existe en el derecho mexicano, que son las acciones ciudadanas o populares de inconstitucionalidad. Hay que permitirle a los ciudadanos, sin tener que acreditar ningún tipo de interés jurídico o legítimo ante los tribunales, la promoción de acciones de inconstitucionalidad en contra de tratados, leyes que sean contrarios a la Constitución o a los principios básicos del sistema jurídico mexicano. Entonces yo creo en que en el papel que tenemos los que seamos abogados, y en esto sí creo en el derecho, ¿no? Si el derecho sirve para la transformación política y social y económica del país, es en que tenemos que exigir y apostar por estas vías de democracia participativa. Porque si dejamos en manos de la clase representativa, de los políticos, el mantenimiento de la reforma energética, el sistema representativo la mantendrá indefinidamente. Entonces, lo que tenemos que lograr es una modificación sustancial al marco constitucional y legal mexicano para que se amplíen las armas jurídicas, las armas de la democracia participativa y deliberativa para luchar en contra de la reforma energética. Entonces, yo creo que en la sociedad mexicana, y con esto concluyo mi intervención, pues está la vía o el camino de la reversión de la reforma energética. En la clase política no está el ámbito ni el espacio de la reversión de la reforma energética, porque las tres principales fuerzas políticas de este país, el PRI, el PAN y el PRD, no están por la derogación o por la abrogación de la reforma energética. Entonces, ¿quién puede salvarnos? Solamente la sociedad. La sociedad organizada es la que puede establecer un camino diferente, ya sea vía las movilizaciones políticas, como había mencionado, la movilización social, también por la vía electoral, si votan por partidos que estén en contra de la reforma energética. Pero bueno, no voy a hacer propaganda, ¿no? Aunque ya terminó la campaña. Y el otro camino muy importante es el de impulsar la transformación de nuestro sistema democrático para que en México contemos con una democracia participativa que establezca el referéndum y la acción popular de inconstitucionalidad en México, además de otras figuras como la revocación del mandato. Muchas gracias. Pues muy ilustrativa, invita mucho a la reflexión, la participación del doctor Jaime Cárdenas en esta revisión a la reforma energética. Y la verdad es que es verdad, muchas veces no nos ponemos a pensar en los instrumentos que ya se tienen, pero mucho menos nos ponemos a pensar en lo que no hemos podido instrumentar y que también existe y ha funcionado. Entonces creo que siempre hay que partir, como bien lo señaló él, en un pensamiento si las cosas llegaron para quedarse, son transitorias o van a modificarse. Yo me quedo como reflexión personal que esta reforma como obra del ser humano pues tiende a cambiar, pero va a tender al cambio, como él bien lo señaló, porque no hubo la participación adecuada de los sectores precisos y necesarios. Yo también me sumo un poco a lo que él dijo, y en algunas ocasiones yo he dicho que para que una ley o un reglamento verdaderamente sea aplicable, debe ser consensado, pero consensado con a la gente que le va a afectar o le va a beneficiar. Si no, pues seguimos haciendo y legislando al aire, ¿no? Pues muchas gracias, doctor, y vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencia, que estará a cargo del doctor Jorge Whitker. Es doctor en Derecho, profesor titular por oposición de Derecho Económico y de Comercio Exterior en la Facultad de Derecho, investigador titular de la carrera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias,
Cátedra de Excelencia Académica 1995, Reconocimiento Catedrático UNAM 1998 y Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales. Autor de numerosos libros y ensayos en materia de Derecho Económico y Comercio Internacional. Sería interminable mencionar tantos artículos y tantos libros. Doctor, por favor, muchas gracias. Buenos días. Yo en primer lugar agradezco la invitación que la doctora Marisol me extendió para estar con ustedes esta mañana. Es un privilegio compartir esta mesa con profesores de nuestra querida Facultad de Derecho, del doctor Cárdenas, que ha sido un pionero, ha escrito varios trabajos en función de la reforma en los últimos meses, años diría yo, y nuestro secretario que nos acompaña, también interesado y especialista en este tema. Yo quiero plantear 3 ideas fundamentales. Una, es interesante cómo, cuando escuchaba yo a la doctora Rocío, cómo viene a la mente una teoría que se pensaba que estaba totalmente superada. Por allá por los años 60, Raúl Prebisch, un economista argentino, creador de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, acuñó la frase del deterioro permanente de los términos del intercambio, que implicaba que el país que se dedicaba exclusivamente a exportar materias primas y a importar manufactura estaba en un déficit estructural imposible de salir al desarrollo. Y de ahí surgió ya toda la política de la CEPAL, en que pone el acento en el mercado interno y en el desarrollo industrial de nuestros países en América Latina. Sucede que por algo se llama neoliberalismo, que es la vuelta al liberalismo, porque Prebisch reclamaba esto precisamente a la teoría de las ventajas comparativas, ¿sí?, que en aquel tiempo estaban en boga, obviamente, con el nacimiento del GATT, Acuerdo General de Aranceles, y que obviamente propiciaban totalmente lo que hoy día se reflota como una idea nueva. Sucede que la historia ya, ¿no es cierto?, se ha escrito al respecto. Y vale la pena recordar una frase que ayer aparecía por ahí, precisamente en el partido de fútbol. Los pueblos que olvidan la historia están obligados a no tener futuro. Y esto viene a colación porque la explicación que da la doctora Vargas es que vamos a seguir exportando crudo e importando gasolina, y qué decir de los otros petroquímicos. Entonces, de esa perspectiva, la reforma energética es un retroceso histórico tremendamente, además, inconsulto. Por ahí no va a ir el progreso del país. Mi tema en concreto es la industria nacional y la reforma energética. Y la industria nacional, no cabe duda que es una actividad que está vinculada a un concepto clave que se denomina el interés nacional. ¿Y cómo definimos el interés nacional? Para ver cómo insertamos a la industria ahí y ver el papel que juega la industria en la reforma energética, que es el tema central que brevemente voy a describir. Decimos que el interés nacional es un proceso que se da en democracia para crecer con equidad, reforzando la identidad nacional, integrando sectores y no desintegrándolos. Este concepto de interés nacional es clave para poder acercarnos a si la reforma energética tiene que ver con el interés nacional de México. La industria nuestra, la industria nacional, a partir de los 80, cuando se abre la economía indiscriminadamente, la industria nacional pasa a transnacionalizarse
Y lo que queda de industria nacional viene a ser las pequeñas y medianas empresas que sobreviven, ¿sí? Actualmente. Y el dato real es de que la industria nacional es la que hoy día participa en los grandes sectores exportadores que aparecen como la gran bandera exitosa del modelo. La industria automotriz, que tiene nacional, valor agregado inferior al 5%, o sea, contenido nacional. ¿Sí? ¿Qué otra industria es la que aparece? La de las pantallas de televisión. Lo mismo. Es decir, el dato más, yo dijera, elocuente al respecto, es que el comercio exterior de nuestro país ocupa el 63% del Producto Interno Bruto. Cualquiera diría, qué bárbaro, qué éxito de la industria nacional para participar en estos porcentajes, ¿sí? En el Producto Interno Bruto, en todo lo que se produce en el país de mercancías y servicios. Pero hemos crecido, fíjense ustedes, ¿qué les gusta? El 2 promedio, sin considerar, y siempre lo omiten, pese a que les gustan tanto los números a los tecnócratas, pero omiten este dato, que la tasa de aumento poblacional de nuestro país es de 1.7 anual, y crecemos al 2, y nos anuncia que vamos a crecer en el comienzo del año, ustedes saben, al 4, y vamos bajando, pero la población no se estanca tampoco, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes ahí el margen eso. Esto demuestra entonces que el modelo como tal no tiene destino. Y yo le digo a mis alumnos de Derecho Económico, si los señores que han manejado la política económica, que han pasado del Banco Central a la Secretaría de Hacienda y viceversa, hubiesen dirigido empresas privadas, ya la habrían quebrado y ellos habrían sido excluidos, echados del trabajo, por los resultados, pues. Eso es lo real. Bueno, pero ahora veamos cómo el derecho económico es bien importante y los que están vinculados al Parlamento, ¿no es cierto, Jaime?, deben consultarlo permanentemente. Porque fíjense ustedes que en la ley de hidrocarburos hay un artículo muy original, ¿sí?, que nos dice que el artículo no es este. Préstame el libro acá. Perdone. Que nos dice el artículo 40. Es realmente un poema este artículo, en que señala cómo va a participar esta industria nacional que ya vimos lo raquítica que está, porque no participa en la producción. Lo que hay y que produce las exportaciones en esos rubros es industria maquiladora, que no agrega contenido nacional, que no hay valor agregado mexicano. Bueno, este artículo señala, y los contratos, que ese es otro tema, que ya en el instituto estamos diseñando, aquí le consta a nuestro secretario, un grupo de trabajo, porque hay mucho que hacer. Yo soy más optimista en el campo jurídico, porque es, pero la antología de los errores jurídicos que contiene esta reforma, ¿sí? ¿En qué sentido? Luego de señalar las posibilidades que tiene la industria nacional de participar, señalo 3 rubros nomás. Extracción y explotación es muy difícil por las tecnologías avanzadas. Pemex era el único que podía hacerlo, contratando tecnología, pero ya olvidémonos de eso. Y hay que reconocer que en esta parte los países árabes del Golfo Pérsico y los países petroleros sí que hacen alianzas con las empresas que venden
y tienen la tecnología para este tipo de actividad petrolera. Pero luego está todo lo que es la cadena intermedia, desde el pozo petrolero a la gasolinera. Hay un vasto campo en el cual ningún país, escuchen esto, de todos, incluyendo Arabia Saudita, Rusia, etcétera, cede esta parte en paquete como lo cede la reforma nuestra. En donde ahí, vean ustedes qué tecnología más sofisticada, ¿no es cierto?, hacer un gasoducto, un oleoducto. Es obviamente tecnología marciana, ¿no es cierto? Bueno, no hay acero. Yo no sé dónde estaban los productores de acero nuestros cuando aceptaron esto. ¿Qué decir? Y esto lo platiqué con productores o fabricantes de pipas, de camiones pipas. Oye, conversaba con ellos, decía, ¿ustedes aceptaron que la British Petroleum va a traer todo, los camiones pipa? O sea, México no va a poder producir tecnologías tan sofisticadas como las pipas. Todo eso va a venir de afuera. Bueno, les decía que el 40 de hidrocarburo, de la ley de hidrocarburo, señala, perdone la expresión, para inocentes o incautos. Ustedes le ponen la palabra que gusten. Bueno, Secretaría de Economía va a establecer la metodología, cómo la industria nacional va a entrar a entregar contenido nacional a la cadena de valor del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, fíjense ustedes, y esto es ya la fresa o la cereza del pastel. Dice, con todo, ya, sin perjuicio de las obligaciones y compromisos que México ha suscrito en los tratados internacionales. Y entonces se va uno al 1106 del Telecán, ¿sí? del NAFTA, ya, en que se prohíbe terminantemente que el país, México, exija a sus inversionistas extranjeros, a la British, a Petrobras, oye, hay posibilidades de que coloquemos ingenieros mexicanos en su proyecto. No, fíjese que le dice el 11020 que está terminantemente prohibido, ¿sí?, imponer algún tipo de condicionamiento o restricción que vaya en favor del país, de los mexicanos, ¿sí?, de tal suerte que priva el 1106 del Telecán sobre el bombón del artículo 40 de la ley de hidrocarburos. Bueno, y le debo decir, que no me voy a alargar más, que temas como estos, en los contratos, en los 4 tipos de contratos, plantean que en cada uno de las modalidades que ustedes saben que se establecen, que se señale el contenido nacional. Simplemente es parecido a otra cláusula que obligatoriamente tienen que tener los contratos, que dice el contratista tiene que escriturar, poner, firmar en el contrato que el hidrocarburo que está siendo asignado en el contrato, en la concesión, en cualquiera de las modalidades, ¿sí?, mientras esté en el subsuelo, pertenece a la nación. Ya. Pero saben ustedes que apenas sale del subsuelo se vuelve mercancía. ¿Ya? Y al ser mercancía es negociable. Se negocia. ¿Y dónde están las dos palabritas claves
porque esto daría mucho material jurídico además, de que todo este recurso, de acuerdo al 27, es imprescriptible e inalienable. Bueno, ahí tienen otra muestra más, desmenuzando los aportes que tiene que hacer el contratista. Échenle una mirada a los contratos que ya aparecen como modelo, y realmente las cosas que decía el doctor Cárdenas respecto a lo tributario fiscal no es nada, porque aparece todo en función de un elemento, y con esto termino. Una reforma que ponga todo el acento solo en la captación de ingresos de un recurso no renovable, es decir, en la antítesis de la historia del petróleo en nuestro país. El desarrollo industrial se hizo en función del petróleo como palanca que logró desarrollar la petroquímica y las refinerías que sobreviven en nuestros días. Entonces, un recurso estratégico, ¿sí?, como el petróleo, entre paréntesis, de los 15 países petroleros, el 80% del recurso petrolero está en manos de empresas estatales, incluyendo Indonesia, Arabia Saudita, Golfo Pérsico, Rusia y todo. O sea, solo un 20% se ha privatizado. Nosotros estamos en ese sector, pero lo más grave, que nosotros vendimos, así como don Julio Regalado, el paquete energético completo. Eso no lo ha hecho nadie. Vean el derecho comparado. Nadie ha entregado el transporte, nadie ha entregado fabricar oleoductos, nadie ha entregado toda la cadena como lo ha hecho lamentablemente esta reforma. Por eso yo tengo fe que esto no puede ser, porque el efecto se va a notar contradictorio y negativo para el país. Además, comprueba la tesis de Previch, que el país que solo vende materia prima y no procesas, industrializa esa materia prima, ¿sí?, está destinado a no progresar. Muchas gracias. Pues una exposición muy interesante. Además, la forma en que usted la aborda, doctor, en ese, no sé cómo decirlo, parábola, a lo mejor también un poco de sarcasmo jurídico y crítica, donde menciona hasta don Julio Regalado, es muy ilustrativo, porque usted comenzó su ponencia tocando un punto que es primordial, que es cuando hablamos del interés nacional. Y el interés nacional es la base de todo, porque la misma Constitución nace por una necesidad y por un interés. Por eso se reúnen los constitucionalistas. Entonces, de ahí afloran no solamente las visiones o los sentimientos de estas gentes que tuvieron la visión para plasmar un artículo 27 constitucional, que lo escribieron y lo acuñaron con el corazón, pensando a futuro, porque es muy futurista el texto original del artículo 27, y como bien dice, ¿no?, pues nada más que sale del subsuelo, entonces todo es comerciable. Yo creo que esto, como también usted muy bien señaló, da mucho de qué hablar, y aquí a lo mejor muy veladamente estamos hablando también ya de una parte de lo que viene siendo la parte de la responsabilidad, y no solamente nos vamos a quedar en la parte de la responsabilidad administrativa o una responsabilidad civil, sino la tipificación de otros delitos en materia ambiental, ¿verdad? Entonces, si hablamos también de responsabilidad, estamos entrando a buscar cuestiones de valoración, de especialización y sobre todo de reparación, de remediación y de subsanación. Bueno, pues yo creo que ha dejado tanto el doctor Cárdenas como usted han dejado aquí grandes inquietudes que más adelante yo creo que podrían ser objeto de otros temas, de otros debates, pero yo creo que más que
qué debates debemos de tomarnos en este tipo de eventos de la mano de los expertos y poder ilustrarnos más, poder tener una visión más acertada, mucho más certera hacia donde queremos ir como profesores, hacia donde queremos también llevar a nuestros alumnos, porque muchas veces la malinformación de los medios no nos deja ver, o a lo mejor es tan buena que nos deja ver lo que no deberíamos de ver dentro, y no porque tengamos que ser tan cuadrados o tan doctrinarios, pero yo creo que la conciencia es parte de eso, de saber ver en blanco, saber ver en negro y tener criterios muy definidos para poder saber enarbolar las banderas en las que uno cree, pero con sustento y con razón. Bueno, perdón, pero son temas que apasionan y ganchan a uno. Y en nuestra siguiente conferencia estará a cargo del doctor Francisco Ibarra Palafox. El doctor Ibarra Palafox es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador y, como ya lo han repetido sus compañeros, y secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa que hoy nos abre las puertas, maestro en Teoría Política por el London School of Economics and Political Science. Ha impartido clases en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Center of Transnational Legal Studies de Georgetown University en Washington. Trabajó 7 años en el sector bancario, recibió las medallas Alfonso Caso e Ignacio L. Vallarta, otorgadas por la UNAM el premio Marcos Kaplan y a la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor investigación doctoral en Ciencias Sociales. Autor y coordinador de 7 libros y decenas de artículos, aquí a nivel nacional y internacional. Doctor, usted tiene la palabra. Sí, muchas gracias, profesor Aquilino Vázquez. Muy buenos días a todos y a todas. A este honorable presidium, Aquilino Vázquez, Jorge Vídker, Francisco Durantes y Jaime Cárdenas. Un saludo, agradezco a la organizadora del evento, a Marisol Anglés, y a los organizadores también de este seminario, que son varios: la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Centro de Investigaciones Sociales, el Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho y la Liga Mundial de Ambientalistas en México. Muchísimas gracias por la organización. Reciban un saludo de nuestro director, el doctor Pedro Salazar Ugarte. Y bueno, a mí me toca, o más bien escogí hablar sobre las empresas productivas del Estado. ¿Qué es la empresa productiva del Estado? Muy probablemente algunos de ustedes estén haciendo la misma pregunta, porque bueno, no hay un libro que defina las empresas productivas del Estado, no hay una obra en derecho administrativo ni en derecho privado que la defina. Entonces tendríamos que entrar a buscar qué es una empresa productiva del Estado en la ley, porque la propia Constitución tampoco la define. La Constitución, con esta reforma en el artículo 25 y 28, señala que bueno, las empresas productivas del Estado se encargarán, etcétera, 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 podrán suscribir contratos con personas públicas o privadas y que tendrán autonomía técnica de gestión. Es todo lo que dice. Entonces, bueno, decidí examinar con detenimiento la ley de petróleos mexicanos, la nueva ley de petróleos mexicanos. Aquí, bueno, agradezco el trabajo de selección y los cuadros que me ayudó a hacer Dublín para tener una perspectiva entre la ley anterior, les iba a decir antigua, pero la verdad es que no es antigua, es apenas del 2008, y la nueva ley que es del año pasado. Y hablando de don Julio Regalado, ¿no? Esto viene justo a colación un mes antes de la licitación de la Ronda 1, que es precisamente el 12 de julio. Tenemos la licitación de los yacimientos petroleros más ricos que tenemos, que se van a licitar al sector privado. Ya hay aproximadamente 3 decenas de empresas registradas y bueno, precisamente, Jorge, es en julio y puede ser el Julio Regalado. Bueno, ¿qué es una empresa productiva del Estado? Si alguien, después de esta reflexión,
quiere platicar conmigo sobre qué es y tratar de buscar un concepto, yo se los agradecería, sería un debate bastante interesante. Y déjenme describirla, ¿no? Vamos a empezar por el régimen, por lo que hacen a veces algunos científicos que comienzan a buscar los elementos y después construyen un concepto. ¿Qué es una empresa productiva del Estado? Grosso modo, podría decir que es una institución jurídica que fluctúa entre el derecho público y privado. Pero esto no es decir mucho, ¿no? Vamos a entrar a las particularidades de este tipo de empresa, ¿no? Sui generis en el derecho mexicano no había existido antes, difícil de estudiar. Yo entiendo que los estadounidenses tengan serias dudas de qué está pasando en México. Seguramente no entienden lo que es la empresa productiva del Estado. Nosotros estamos en proceso de conocerla y bueno, veamos algunas de sus características. Petróleos Mexicanos, por ejemplo, realiza sus fines a través de empresas productivas o filiales. Las empresas productivas pueden ser subsidiarias o filiales y las subsidiarias son básicamente para la extracción y exploración de hidrocarburos. Las filiales pueden tener un régimen mayoritariamente estatal y hay muchas otras empresas en las que Pemex, con base en esta ley, puede participar, tener participaciones minoritarias que no van a estar reguladas por esta ley, curiosamente. Es por lo menos mi reflexión. Todas aquellas empresas donde Pemex participe minoritariamente no van a estar reguladas por esta ley. Incluso buena parte de las empresas filiales tampoco. Es básicamente una ley que aplica para Petróleos Mexicanos y para las empresas subsidiarias. ¿Y cómo les aplica? Esta es la gran incógnita. Bueno, por ejemplo, antes, ¿qué hace Pemex básicamente? Explota petróleo, lo refina cada vez menos. Ya hemos escuchado aquí una exposición sobre los aspectos económicos, el cambio. Pemex refina cada vez menos petróleo, refinamos aproximadamente el 40% menos que hace unos 20 años, ¿no? Pero bueno, todavía tenemos algunas refinadoras antiguas ya, con una infraestructura no renovada suficientemente. Transporte está básicamente todo subrogado en empresas privadas, y hay procesamiento de gas. Eso es básicamente lo que hace Pemex. Ahora bien, ¿cómo lo va a hacer? Primero, y aquí es donde vamos a comenzar a buscar las características de la empresa productiva del Estado, ¿no? Que suena como un gran hitazo, ¿no? Una gran propuesta de hacer de Pemex una empresa productiva y sacarla del secuestro en la cual ha estado en las finanzas públicas desde hace ya varias décadas. Bueno, primero, cuando Pemex quiera explorar o explotar recursos y estos entren a una licitación que seguramente va a tener que hacer con empresas privadas, porque la cantidad de impuestos y derechos que paga Pemex no le permite invertir suficientemente. Entonces, lo que explore o explote en el futuro lo va a tener que hacer seguramente, y se los aseguro, con empresas privadas. Estas licitaciones las va a controlar la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, tenemos de entrada una empresa que en licitaciones está coordinada por un órgano licitador, regulador, un órgano relativamente nuevo, dicho sea de paso, un órgano con escasa experiencia en licitaciones energéticas, se está aprendiendo, ¿no? Y será la Comisión Nacional de Hidrocarburos la que controle estas licitaciones. Pemex va a tener un consejo de administración, y le llama la ley corporativo, de gobierno corporativo, que es un término que obtiene del mundo empresarial, privado, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el sector privado esto. Va a tener 10 consejeros, el Consejo de Administración, que es el máximo órgano de gobierno de Pemex. Antes tenía 15, ahora va a tener 10. Los 5 que salieron eran los representantes de los trabajadores. Esos ya no van a tener representación en el Consejo de Administración de Pemex. Salen. ¿Sí? El sindicato ya no tiene representación. Entonces, esta es una primera característica. La empresa productiva del Estado, en el caso de Pemex, no tiene en su Consejo de Administración participación de los trabajadores.
Pero vean qué gran empresa, qué gran gobierno corporativo. De estos 10 consejeros, uno es el titular de la Secretaría de Energía y es el presidente del Consejo de Administración. Esto es igual que en la ley anterior. 2 es el titular de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y bueno, seguimos con como la canción de los elefantes. De los 8 que nos quedaban, 3 los designa directamente el presidente, ¿no? Los 2 anteriores también, ¿no? ¿No? Pero así dice la ley, esos 3 los designa directamente el presidente y pueden ser servidores públicos. O sea, sí puede ser un subsecretario, puede ser el presidente de Banco de México, no importa, él los va a escoger. Y de los 5 que quedaban, ¿no? También los 5 los propone el presidente de la República con la aprobación del Senado. Ya sabemos qué Senado tenemos, ¿no? Un Senado dominado por un bipartidismo desde hace ya aproximadamente 30 años, ¿no? Le ganaron a Porfirio Díaz, 35 años. Bueno, tenemos un gobierno corporativo con 10 consejeros, todos los cuales son designados o propuestos por el presidente, ¿no? Esto no es un gran cambio en términos de gobierno corporativo, y así lo dice la ley. Bueno, por si no fuera poco lo que ya les estoy diciendo, es decir, un consejo de administración controlado por el gobierno, por el presidente de la República, porque el gobierno es más amplio, implica los 3 poderes, etcétera. No, es una empresa que sigue siendo controlada por la presidencia de la República. La ley establece, vean nada más esto que establece, un régimen especial de responsabilidad para los servidores públicos de Petróleos Mexicanos. Y señala expresamente que los servidores públicos de Petróleos Mexicanos, y en específico estos 10 consejeros, no estarán sujetos al régimen de responsabilidad de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ¿no? No, estamos regresando a las leyes de los, ¿no? Bueno, no es un tribunal especial, bueno, de alguna manera van a crear un órgano de responsabilidad al interior de Pemex, pero los excluye completamente de la responsabilidad de la ley, ¿no? O sea, esto es un caso verdaderamente inédito. Una institución pública cuyos funcionarios, parte del gobierno federal, no son sujetos a la ley de responsabilidades de los servidores públicos de la Federación. Y ahora bien, entonces vamos a ver qué dice la ley en el capítulo de responsabilidades, porque igual es un capítulo bastante enérgico. Pues la ley es bastante flexible, ¿no? Dice, por ejemplo, que en la parte de responsabilidades, que estarán exentos de responsabilidad si acreditan cuando dañen el patrimonio del Estado. Le estoy haciendo una síntesis apretadísima. Si dañan el patrimonio de la empresa, ¿no? Y tienen que responder ante ello. Pero este órgano que crea la ley interno, porque es el propio Consejo de Administración el que tiene la responsabilidad de atribuir la responsabilidad, dice, podrán estar exentos de responsabilidad si acreditan buena fe, ¿no? Si el daño al patrimonio de Pemex fue producto de algo imprevisto, si con base en la información que tenían este daño no pudo ser prevenido, ¿no? Entonces, esto amplía el espacio para que los consejeros no sean responsables, ¿no? Esta es la empresa productiva del Estado que estamos creando. No son responsables si actuaron de buena fe, ¿no? Bueno, si fueran responsables por algún hecho, ¿no? Prescriben 5 años, ¿no? De veras, quienes se rían, comparto, a mí también me da risa cuando está leyendo esto, pero prescribe, ¿sí?, la responsabilidad administrativa en 5 años. Ustedes conocen leyes penales que ha emitido este gobierno y el gobierno de Calderón, ¿sí?, por delitos menores, ¿sí?, penas que van de 15 a 20 años. Infinidad de delitos. Compra, por ejemplo, de piratería, la nueva ley de trata, en fin, infinidad de delitos, algunos menores, que tienen sanciones no menores de 15 años. Y aquí la responsabilidad prescribe a los 5.
¿no? Es decir, pues tenemos tiempo suficiente porque el sexenio dura 6 años, ¿no? Así lo dice, cuando actúan de buena fe. De veras, si alguien me puede ayudar, podemos platicar después de esto. Algo que verdaderamente es muy interesante. El director de Pemex, bueno, sabíamos que era el ejecutor, el representante de la empresa, pero ahora tiene poderes para actos administrativos, para pleitos y cobranzas y para ejercer actos de dominio. O sea, puede enajenar, ¿no? La auditoría. ¿Quién audita a Pemex? No encontré en ninguna parte a la Auditoría Superior de la Federación. Que bueno, eso no dice mucho, ¿verdad? Ya sabemos lo que hace la Auditoría Superior de la Federación. Es un órgano cuyo titular designa el presidente de la República. Sí, que pone un titular del órgano interno de control. Bueno, eso desaparece en Pemex. O sea, no hay órgano interno de control. Ni depende de la Auditoría Superior de la Federación. Depende de su propia auditoría que realiza el Consejo de Administración, integrado por 3 integrantes del Consejo de Administración, que ya dijimos, prácticamente no son objeto de responsabilidad de ningún tipo. Entonces, Pemex se audita. Y bueno, otra gran excepción. Perdóneme que lo diga de esta forma, estoy verdaderamente sorprendido y podemos tener una conversación sobre este tipo de empresa. La ley señala que en lo relativo a la adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, Pemex está exenta de la ley federal correspondiente y será el propio Consejo de Administración quien estipule los lineamientos para este tipo de adquisiciones. O sea, Pemex tiene un régimen especial. Puede comprar lo que quiera, ¿no? Porque además le permiten hacer compras directas por cuestiones de seguridad nacional. Entonces, bueno, en esta situación, veamos si Tamaulipas no tiene varias situaciones de seguridad nacional, el estado más violento, pues Pemex podría comprar directamente. Entonces tenemos un régimen de excepción en la compra, arrendamiento, obra pública, servicios. Y además esta disposición, permítanme ustedes, es inconstitucional. Sí, porque el 134 de la Constitución señala que será la ley la que estipule las condiciones y Pemex lo deja a un lineamiento que se dará el propio Consejo de Administración. De veras, no quiero ser, a lo mejor querían salir de aquí con un buen mensaje, ser optimistas. De veras, no quiero arruinarles el día, pero estoy completamente sorprendido de que la propia ley de Pemex estipule un artículo inconstitucional y establezca un régimen de excepción para este tipo de servicios, obra pública, etcétera. Es un caso verdaderamente inédito. Tomé mi tiempo, 15 minutos, ¿cuánto tenemos? Bueno, muchas gracias. Tengo 5 más y me voy a ir muy rápido, para que respiren y después tomen aire, ¿no? Porque habrá quien examine a la Comisión Federal de Electricidad. Esta solamente es Pemex, ¿no? Esta solamente es Pemex. Sí, gracias, no, de veras, yo estaría un poco... remuneraciones. La ley establece que el Consejo de Administración establecerá las remuneraciones de los trabajadores de Pemex y el régimen de remuneraciones no se sujetará a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución. Inconstitucional, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Esto es inconstitucional, así lo dice la ley. Miren, si no me creen, busquen el artículo 73 o 72, que es el que está arriba. Y Pemex pagará con base en las condiciones del mercado. Aquí sí es muy empresarial, ¿no? Aquí sí es muy empresarial y en lo anterior pues es un régimen de excepción. Ya hablé, aquí viene lo de adquisiciones. Algo más, ya no me tardo porque de veras no quiero, no quiero que mi siguiente colega tenga espacio para otro tipo de reflexiones, un mensaje optimista. Miren, para la contratación, ¿sí? Para la contratación de los servicios.
obra pública, arrendamiento, etcétera, 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 etcétera. En el procedimiento, dice la ley, todo el procedimiento hasta el fallo serán actos de derecho administrativo, de derecho público. Y cuando se celebra el contrato con las empresas prestadoras de servicios, etcétera, entonces será un contrato de derecho privado, ¿no? Ya, así lo dice la ley. Ya sabemos entonces qué es la empresa productiva del Estado, una empresa que introduce el derecho privado, ¿sí? Y establece un régimen de excepción para los servidores públicos, para que puedan hacer prácticamente lo que quieran. ¿Sí? Los contratos, una vez suscritos, ya no son contratos administrativos, son contratos de derecho privado, y así lo dispone la ley, ¿no? Y bueno, por si esto no fuera poco, en aquellas bienes que Pemex quiera privatizar, digo, bueno, ya sabemos que la ley está privatizando a Pemex, pero en aquellos bienes que Pemex quiera desincorporar del dominio público, por cierto, vengo de las privatizaciones de la banca, y por eso me intereso en ese tema. ¿Cómo puede desincorporar? ¿No? Ya en el libro de la privatización de la banca señalamos que hay un procedimiento especial, y es un procedimiento legislativo, es una ley la que dispone cómo desincorporar. Bueno, en el caso de Pemex, el artículo 88 dispone que el Consejo de Administración podrá desincorporar del dominio público los bienes que considere necesarios con unos lineamientos que se otorguen. ¿Sí? Impresionante, ¿no? O sea, ya que entramos a este tipo de detalles, es impresionante, ¿no? Y básicamente lo que puede privatizar son los bienes inmuebles, o sea, podría vender el edificio que tiene aquí ya cuando se vaya reduciendo el tamaño Pemex, puede vender el edificio Marina Nacional, quizás si tiene plataformas, porque muchas la renta también las podría vender, ¿no? Y lo puede hacer el Consejo de Administración, que además ya sabemos que es prácticamente inmune. Lo sacaron, no, pues así sí lo van a hacer, ¿no? Si no, ¿cómo se aventaban a ser consejeros, ¿no?, de Pemex? Bueno, cuando los consejeros se separen de Pemex, ¿cuántos años creen que les da la ley para que no se vinculen otra vez con negocios relativos a petróleos mexicanos? Estamos de acuerdo que en un régimen razonable deberían ser 5 o 6 años, ¿no? Bueno, son 2. Entonces, cuando se separen de ser consejeros, tienen solamente que cumplir con 2 años. Digo, no está tan mal, en el sector bancario era 1 año, ¿no? Bueno, vamos de ganada. O sea, Guillermo Ortiz salió de Banco de México y 1 año después ya era presidente del Consejo de Administración de Banorte. Bueno, aquí pues ya estamos de ganes, 1 año más, ¿no? Pero como las empresas, las inversiones en el sector petrolero son de largo plazo, 2 años son de risa, ¿no? Lo que vamos a ver es un tráfico de influencias, un tráfico de servidores públicos, que dicho sea de paso, eso ha sucedido antes entre Pemex y muchos de sus prestadores de servicio, pero ahora pues es más legal que antes, ¿no? La puerta está abierta. Concluyo. A ver, si es una empresa productiva del Estado, pues Pemex debería ser rentable, ¿no? Pemex lo es, en términos generales lo es, pero paga tanto de impuestos que termina no siéndolo. Y les doy un par de cifras y con esto concluyo, para que veamos un par de cifras ya de Pemex como empresa productiva del Estado. No me estoy refiriendo a la Pemex de López Portillo, ni a Díaz Serrano, ni a todos estos amigos. No, es la de ahorita. Vean nada más. En el primer trimestre del 2014, Pemex reportó utilidades por primer trimestre, 181,000 millones de pesos. ¿Cuánto creen que pagó de impuestos? Pregunta, 180,000 millones de pesos. ¿Cuánto creen que pagó al gobierno de impuestos? 30%, ¿quién da más? Pagó 200, bueno, no tanto no. De 180,000 millones de pesos que obtuvo de utilidades, pagó al gobierno 210,000 millones de pesos. Pagó más de utilidades, ¿sí? Más de impuestos que utilidades.
ya siendo empresa productiva en el Estado. Y ahora vamos al primer trimestre del 2015, ¿sí? Ya no les pregunto porque ya más o menos se saben cómo va. Obviamente con la caída en los precios del petróleo, que la doctora Vargas nos ha explicado muy bien, Pemex ha tenido que pagar más impuestos todavía. En el primer trimestre, Pemex tuvo 48 mil millones de pesos, o sea, de utilidades, menos casi la mitad del año pasado. El año pasado tuvo 181, no, mucho menos de la mitad. Y este año tuvo 48, cerrémoslo en 50 mil millones de pesos. Y pagó 103 mil millones de pesos, es decir, 2.2 sus utilidades. Pemex paga más al gobierno de lo que obtiene de utilidades. Esto no es justo con Pemex. Pemex sigue secuestrada y Pemex acaba de crear un régimen de excepción, ¿sí?, para privatizar sus bienes, ¿sí?, para celebrar contratos. Y no está mal, ¿no? Le podemos decir a nuestros amigos que vienen de Estados Unidos que no se preocupen, ¿no? No tienen de qué preocuparse. Sus contratos son de derecho privado y en consecuencia no están sujetos al régimen de transparencia. O sea, ni ustedes ni yo nos vamos a enterar. Así que nuestros amigos que vienen de Estados Unidos no tienen de qué preocuparse. Sí, esos contratos, nadie va a saber quiénes son las partes, cuáles son los términos, porque dice la ley que son de derecho privado. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias al doctor Francisco Ibarra. Vamos a dar, en razones de tiempo, vamos a apurar con la siguiente exposición, que estará a cargo del doctor Francisco Javier Dorantes Díaz, quien cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene estudios de especialidad y maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. En la administración pública ha laborado en diversas instituciones como la Semarnap, especializándose en derechos sociales y colectivos. Es miembro fundador del Foro Interamericano de Derecho Ambiental y fue asesor en dicha materia en la Organización de Estados Americanos, OEA. En la actualidad es profesor por oposición de argumentación jurídica en la UNAM y fue profesor invitado en la UAM en el área de Teoría y Filosofía del Derecho. Fue investigador honorario del Instituto de Investigaciones Éticas y Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Trabaja en la Oficina de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, autor de diversos artículos jurídicos publicados en revistas especializadas y libros individuales y colectivos en las materias de Teoría del Derecho y Derecho Constitucional. Actualmente es el coordinador del área ambiental de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Doctor. Gracias. Bueno, si esperaban de mi parte optimismo, creo que tampoco lo va a haber. Pero mi punto de vista ahora vamos a verlo desde una perspectiva un tanto cuanto diferente. Hasta ahorita lo que hemos discutido, por ejemplo, es lo que ha hecho el gobierno federal, lo que ha hecho el Congreso de la Unión, lo que es Pemex. Ahora mi planteamiento es un tanto cuanto diferente. ¿Qué es lo que los juristas hemos dejado de hacer? ¿Qué es lo que los abogados hemos dejado de hacer en este tema? Y desde esa perspectiva, yo creo que el fondo del asunto, traía por ahí una presentación, si no, no hay problema, el fondo del asunto son los denominados como derechos reales administrativos. ¿Existen o no en México los derechos reales administrativos? ¿Por qué este problema es importante? Este problema es importante porque ya lo dijo Jaime Cárdenas, ya lo dijo Jorge. El problema de trasfondo es la propiedad de los recursos de la nación. ¿Cuáles son los límites del ejercicio de esa propiedad? ¿Qué implican estos derechos en lo particular? Ok, podemos quejarnos y ver los problemas, pero
¿Qué necesitamos construir los juristas mexicanos? ¿Qué necesitamos hacer los que estamos sentados aquí y los que están sentados allá? Me da mucho gusto ver a jóvenes, investigadores, a jóvenes que inician su carrera jurídica. Aquí tienen ustedes, jóvenes, esto va dirigido a ustedes, un tema de discusión jurídica propio, no solamente de una tesis de licenciatura, sino de una tesis de doctorado. Bueno, para esto vamos a ver, quiero que veamos algunos elementos que les voy a plantear con la finalidad simple y llana de poder analizar de manera crítica nuestro actual párrafo séptimo del artículo 27 constitucional en lo relativo a hidrocarburos. Ya tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de ver. Bueno, de entrada, la noción de propiedad, vamos a tomarlo, por eso nuestra mesa se llama de lo público a lo privado. La noción de propiedad es una noción que viene del derecho privado, estaremos de acuerdo en eso. Del derecho privado pasó al derecho público. ¿Cómo pasó al derecho público? ¿Cuál fue esa transformación de lo público a lo privado? Entonces, ahí vamos a hacer un planteamiento de naturaleza problemática. Luego vamos a hacer referencia a una discusión histórica. Fíjense que en los años 40 hubo una discusión histórica en la jurisprudencia mexicana muy importante entre dos grandes juristas mexicanos, Óscar Morino y Óscar Vázquez del Mercado. Unos a favor de la existencia de los derechos reales administrativos, otros en contra de la existencia de estos mismos derechos reales administrativos. Pero fíjense, años 40, ¿qué nos ha sucedido? ¿Por qué no hemos abordado esta discusión ahora? Cuando es una discusión importante y fundamental por lo que hemos comentado a lo largo de toda la mañana. Luego haremos un planteamiento. Cambio de derrotero. ¿La reforma constitucional realmente cambia nuestra tradición y nuestra forma de ver los derechos reales administrativos o no? ¿O qué le falta? Que yo creo que eso es algo importante. Y finalmente, pues obviamente, una breve conclusión, ¿sí? Entonces, como ustedes se fijarán, esto traslada a otro lado de la mesa la discusión. Insisto, ¿qué podemos hacer los juristas mexicanos para controlar estos elementos a los que hemos hecho referencia? No voy a tardar mucho, pero sí quiero comentarles algunos elementos teóricos y técnicos que son importantes. Bueno, de entrada hay un autor muy conocido en esta materia que se llama Paolo Grossi. Y Paolo Grossi dice de la institución jurídica, en concreto de la propiedad, que se trata de una institución con evolución discontinua. ¿Qué significa una evolución discontinua? Significa que realmente a lo largo de la historia, la propiedad lo que ha tenido, en lugar de una evolución uniforme, ha tenido fracturas importantes, fracturas históricas. A tal grado, fíjense bien, que la propiedad responde desde esa perspectiva a la ideología de un determinado tiempo, a la ideología de una determinada época. Eso sí, siempre detrás de la propiedad ha habido una importancia de naturaleza económica. La primer gran fractura que vamos a encontrar en la propiedad va a ser precisamente en la Edad Media. En la Edad Media, de esta que nos enseñaron en la escuela, sobre todo a los que somos juristas, este uso, goce y disfrute supuestamente absoluto de la propiedad, ¿sí? Esta relación con ese bien va a cambiar. ¿Por qué? Porque el verdadero propietario va a ser el monarca. Y en consecuencia, el monarca
es el que va a dar a los siervos el uso de esa propiedad. Y entonces dace un primer concepto que nos dice Rodotà. Fíjense, y los juristas nunca nos ponemos a discutir sobre esto, ¿sí? Lo contradictorio que es la noción de dominio útil. Reflexionen sobre eso. Dominio. El dominio proviene de la idea romana. Útil. No, entonces ya no es un dominio, porque le tengo que dar ya no el uso que yo quiera, sino un uso útil. Hay una condicionante, como bien nos dice aquí el doctor Jorge Wittker. En consecuencia, fíjense, desde la Edad Media, todos los derechos reales están limitados, tanto de la perspectiva, en este momento, de la propiedad privada. No hay derechos reales absolutos. Eso es falso. Todos los derechos son limitados. Hay otra fractura importante. Aquí está pues un gran maestro de propiedad, el maestro Miguel Ángel Cancino. Son cosas que discutimos desde mi época de estudiante con él. Hay un gran momento, ¿sí? Otro gran momento de fractura. El Código Napoleón. El Código Napoleón, en su artículo 544, va a volver a tratar de establecer el derecho de propiedad como un derecho absoluto. Sin embargo, los intérpretes de ese artículo dicen, no, ese derecho absoluto al que hace referencia el Código Napoleónico solamente se refiere al ámbito de la propiedad privada, al ámbito que hace que una persona pueda disponer de su bien para arrendarla o para venderla, al ámbito de la enajenación, pero no al ámbito, esta es la idea de Rodotà, a un ámbito amplio. Pero pasemos a un caso interesante, el caso mexicano. En el caso mexicano, fíjense, obviamente recuperamos mucho de esta idea voy un poco rápido por la cuestión de tiempo, recuperamos esta noción de la propiedad medieval desde el punto de vista del dominium del monarca y de la iglesia. Con las leyes de reforma y la revolución de independencia, una de las cosas que no se le perdona a don Benito Juárez, hay muchas cosas a favor, pero muchas en contra, es el tratar de imponer una legislación moderna sobre la propiedad. Moderna en el sentido liberal de la palabra, moderna en el sentido de un código civil europeo. Obviamente, esta noción de propiedad va a chocar tanto con parte del derecho castellano que teníamos, como con el derecho indígena que teníamos. Va a haber una contradicción dentro de la propiedad. El fracaso de la Constitución del 57 y de la legislación civil mexicana del siglo XIX es no lograr conciliar un sistema de propiedad específico para México. Ahora bien, ya con la Constitución, nosotros creamos una fórmula, la fórmula de propiedad originaria de la nación. Recuerden el párrafo primero del artículo 27 constitucional, que todos nosotros conocemos, ¿sí? Esta fórmula de propiedad originaria, ahorita esto nos da como para discutir un buen rato, ¿no? Pero vamos a ir rápido. Esta fórmula de propiedad originaria tiene ciertas consecuencias. En primer lugar, que toda la propiedad pertenece a la nación y el resto de las propiedades son propiedades derivadas, ¿sí? Es una forma ideal de propiedad. Siguiente aspecto, es la causa final de cualquier título derivado. Es decir, al final de cuentas, se hagan contratos o no, la propiedad originaria pertenece a la nación. Es una fórmula constitucional. Y el tercer aspecto, evoca facultades que la nación se reserva para definir de un modo permanente el sentido del ejercicio de la propiedad.
Pero además, esta noción de propiedad originaria nos lleva a otra noción del párrafo 4 de la Constitución, el dominio directo. Y ahorita van a ver dónde se empieza a dar la discusión, ¿sí? Recuerden, es del dominio directo de la nación. Conforme a la Constitución, son inalienables, lo decía el doctor Bitker, los recursos minerales, petroleros, hidráulicos, forestales y pesqueros. Para la mayor parte de los estudiosos de este tema de la propiedad dicen, bueno, aquí encontramos una reminiscencia del dominio radical o alto dominio que los monarcas conservaron en su momento sobre los recursos fundarios y minerales de los territorios conquistados. Pero aquí entra una primera pregunta. ¿Será lo mismo dominio directo que propiedad originaria de la nación? Esta discusión teórica fue muy interesante a partir no solamente de la expropiación petrolera, sino de los años 40 y de los distintos usos de los recursos. Entonces, ahora sí, pasamos a la discusión histórica. Discusión histórica, fíjense bien, que hemos abandonado para la mala fortuna de nuestro país. Ahorita van a ver por qué. Bueno, hay teorías que reconocen los derechos reales administrativos y teorías que las niegan. Los primeros, la que lo reconocen, Miguel Macedo, Óscar Vázquez del Mercado, reconocen que existen estos derechos reales administrativos. Para ellos, la clave está en lo siguiente, técnicamente hablando, fíjense, propiedad de la nación y dominio directo son cuestiones distintas. No tienen nada que ver. En consecuencia, la cuestión de ser inalienable, dicen ellos, es un principio meramente relativo, que solo implica la prohibición de enajenación, pero no el que se dé el uso de ese bien. En consecuencia, para ellos, la concesión es un título traslativo de dominio con efectos temporales. Lo que decía hace rato también el doctor Bitker, resulta que es propiedad de la nación mientras yo lo tengo, pero entra al mercado, ¿sí?, a partir de que yo lo extraigo, ¿no? Sin embargo, hay otras tesis que niegan la existencia de derechos reales en esta materia. Este es el caso de Óscar Morinó y Gavino Fraga. Entonces nos van a decir, no, la propiedad de la nación y el dominio directo son equivalentes. Otra interpretación, inclusive aquí lo comentaba el otro día con Miguel Ángel Cancino, inclusive aquí lo que va a hacer don Óscar Morinó va a ser un estudio de la dogmática constitucional y de la legislación de su época, de los años 40, para tratar de demostrar que otra interpretación es distinta a la Constitución. Dice, no, propiedad originaria y dominio directo, por supuesto que son lo mismo. Interpretarlo de otra manera es distinto a la Constitución. En consecuencia, para él, dice, el principio de inalienabilidad es absoluto. Ahora bien, nuestra Suprema Corte de Justicia, desde aquella época, desde los años 40, ha considerado esta teoría como la teoría válida en aquella época, ¿sí? Ahora bien, tenemos que preguntarnos, ¿hay un cambio de derrotero? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido en la Constitución? ¿Qué sucede en la actualidad? ¿Cómo se han desarrollado los derechos reales administrativos? Entonces, para esto quiero comentarles que algo que hemos olvidado en la legislación mexicana es la evolución y la discusión de estos derechos reales administrativos a nivel internacional. Entonces, a nivel internacional, también lo comentó el doctor Bitker, los derechos reales administrativos son reconocidos, sin ningún problema. Por esa razón, nos decía él, la mayor parte
de la explotación de los recursos naturales a nivel mundial se hace por empresas del Estado, sin necesidad de pensar en una cuestión de meramente apropiación. Nos dice Eduardo García de Enterría, otro gran jurista, nos dice Eduardo García de Enterría, el tratar de equiparar a los derechos reales privados con los derechos reales administrativos es una equivocación, son completamente distintos. Lo que hemos obtenido es la terminología, pero no significan lo mismo. No hablamos de una disposición absoluta o total de la propiedad. Desde esta perspectiva, un concepto importante es pensar cuáles son los bienes de dominio público, cómo explotar esos bienes de dominio público y cómo dar las concesiones. Pero fíjense, son dos ejes: cómo controlar los bienes de dominio público y cómo dar las concesiones. Hasta ahorita, pero la discusión solamente ha trabajado sobre un solo eje, los bienes de dominio público. Pero tiene tan igual importancia las concesiones. Yo no estaría de acuerdo en ese sentido en la mesa de que las concesiones no tienen que ser transparentes. Por supuesto que tienen que ser transparentes. Ese es nuestro sistema constitucional. Por supuesto que se debe de decir a dónde se va a destinar lo que se concesiona, porque son los dos ejes de los derechos reales administrativos. Ahora bien, la inalienabilidad lo que hace desde esta perspectiva es confirmar la idea de propiedad y proteger la afectación del bien, y garantiza su uso conforme a su destino. Fíjense, esto es muy interesante, en este momento les voy a decir por qué. Es una constitución, desde esta perspectiva, estamos hablando de una construcción jurídica de protección. Tenemos el petróleo y porque lo tenemos y es propiedad de la nación, ¿no lo vamos a aprovechar? Por supuesto que lo tenemos que aprovechar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A qué vamos a destinar los recursos? Al final de cuentas, entra aquí lo que nos comentaban también en la mañana. Tiene que ser para beneficio de la nación, que es la propietaria originaria. En este esquema es tan importante la Constitución como las concesiones. Hablamos, fíjense bien, de una limitación de los derechos por el cumplimiento de los fines de dominio público. Es una propiedad de afectación. Entonces, aquí viene una cuestión también importante, ya estoy sobre el tiempo, lo lamento. Viene una cuestión importante. Algo que no dice la reforma energética en las leyes secundarias es qué se va a hacer con los bienes explotados, para quién van a ser los recursos, cómo se va a usar esa explotación en lo particular y en lo concreto. Es lamentable, fíjense bien, que en México poco se haya dedicado a estudiar estos temas tan trascendentales y tan fundamentales. Lo que voy a felicitar es a Jurídicas por publicar los ensayos sobre propiedad de Martín Díaz, que ojo, todos los que están aquí deberían de estudiarlos, ¿sí? Porque estos temas son fundamentales en esta discusión. Dejémonos de quejar, trabajemos en hacer una construcción jurídica. Ahora, fíjense bien, ¿qué dice la reforma constitucional? Bueno, les tengo una sorpresa. La reforma constitucional no modifica las consecuencias de la propiedad originaria y del dominio directo. No las modifica. Lo que sí modifica, y es el otro eje, son las concesiones y las asignaciones. Por ahí es lo que hemos dejado pasar desapercibido, como si no fuera importante. En los derechos reales administrativos, por supuesto que es importante el régimen de consignación, de asignación y de concesiones. Sin una regulación adecuada, podríamos, fíjense bien,
disponer inadecuadamente de un bien de dominio público. Ahora, ¿qué sucede con esto? En toda la legislación se dice, es propiedad original de la nación estos recursos. Eso ya lo sabemos. ¿Cómo los vamos a usar? ¿Por qué no hemos regulado eso? ¿Cómo vamos a explotar? ¿Por qué no lo hemos regulado? Ya ahora sí, con el tiempo encima, a manera de conclusión, urge construir nuestra doctrina de derechos reales administrativos. El dominio público se ha construido como una forma de defensa de nuestra soberanía. Así se debe de conservar. Debe de prevalecer el interés social que nuestra Constitución defiende, y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales debe hacerse con concesiones y asignaciones debidamente delimitados. Ahí está la clave. No hemos construido en las asignaciones y concesiones cómo vamos a usar la explotación de nuestros recursos naturales. Y por eso surgen todas las contradicciones que hemos visto hasta el momento. Yo los invito finalmente, y con eso concluyo, a dejémonos de quejar, construyamos nuestra doctrina de los derechos reales administrativos. Nuestro país tiene grandes recursos naturales y no se merece juristas no comprometidos con su país y no comprometidos con su legislación. Por mí es todo. Gracias. Muy bien, ¿eh? Interesante, fíjate. Doctor Dorantes, vamos a dar paso rápidamente a una breve sesión de preguntas y respuestas. Hasta ahorita solo han llegado 4, pero una era del doctor Cárdenas y ya no está, pero se la vamos a hacer llegar, nada más que la persona que la formuló, Octavio Ramírez, si nos pone su correo para que le conteste directamente el doctor Cárdenas. Una para el doctor Francisco Ibarra y 2 para el doctor Jorge Wicker. Gracias. Es una pregunta. Me preguntan si existe un proceso de desmantelamiento de Pemex. Si existe un proceso de desmantelamiento de Pemex, ¿cuál es la operación o la estrategia en términos financieros para realizar esta desarticulación? Pemex contribuye aproximadamente con el 40% de las finanzas públicas. En el mediano plazo no es posible que el gobierno abandone Pemex completamente. Seguramente lo que vamos a ver con el paso de los años es cómo crecen empresas petroleras privadas, y Pemex es uno de los competidores o uno de los principales competidores. Desde luego, Pemex ha servido durante ya algunas décadas no solamente para financiar las finanzas públicas, sino además para financiar las grandes riquezas mexicanas. En México se paga poco de impuestos, sobre todo si son corporaciones empresariales. Es el país que menos paga de la OCDE. Nosotros, como personas físicas, nos descuentan el 30% de nuestros ingresos, o 33 o 34. Pero si es una gran corporación y se consolida, pagan 1.5 o 2% de impuestos de utilidades. El resto se paga con ingresos petroleros. O sea, desde hace varias décadas, desde hace varios años, Pemex ha financiado, porque así lo ha determinado el gobierno y la política fiscal del gobierno, ha financiado a las grandes empresas mexicanas. Infortunadamente, esto ha sucedido. ¿Cómo es posible que Pemex pague más de lo que obtiene de utilidades? Fácil, endeudamiento. Pemex debe, en la actualidad,
nada más para que ustedes tengan la cifra, 1.300.000 millones de pesos de créditos. Es decir, cuando el gobierno le pide más de lo que tiene utilidades a Pemex, Pemex se da la vuelta y pide dinero prestado. Y como es una empresa rentable, obtiene financiamiento. Entonces Pemex debe 1.300.000 millones de pesos. Y además tiene una segunda gran deuda, que son sus pasivos laborales. En sus pasivos laborales Pemex debe 1.500.000 millones de pesos. O sea, juntos hacen casi 3 billones de pesos la deuda de Pemex. Es gigantesca. Lo que vemos es que desde hace varios años el gobierno ha extraído recursos desproporcionadamente de Pemex y la ha obligado a endeudarse. Con esta estrategia, Pemex en el mediano plazo no podrá competir contundentemente. Tendríamos que modificar esta política impositiva del Estado hacia Pemex. Podría ser la estrategia de desmantelamiento. Endeuden y después que vengan los competidores, ¿no? Fue lo que pasó con la banca. Endeuden a la banca, después quiebra y abren el sector a la competencia internacional. Pemex se encuentra en una situación parecida, con una gran diferencia, que el gobierno sí está en un aprieto. No puede dejar de depender de Pemex, salvo que le cobre dinero a los ricos. Y las grandes corporaciones no quieren pagar impuestos. ¿Cómo se resolverá el problema, el dilema? No lo sé. Me gustaría pensar que pagando más impuestos las grandes corporaciones y quitando deuda a Pemex. Eso es lo que quisiera que sucediera. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles serían las alternativas para echar abajo las prohibiciones a los inversionistas mexicanos? Bueno, había que decir, cuando se pacta el Tratado de Libre Comercio y la mayoría de los tratados que hemos suscrito como país después del Telecán, tienen cláusulas que rechazan los contenidos nacionales y privilegian todo el derecho que tienen los inversionistas extranjeros de traer de sus países originarios todo tipo de producto, incluyendo personal, de tal suerte que sería denunciando esos tratados. Ahora, en el NAFTA, que es el que viene a iluminar el resto de los tratados de libre comercio, viene ahora una revisión mucho más profunda y complicada para el país, que es el famoso Transpacífico, el TPP, que va a ser un NAFTA Plus, de tal suerte que no le veo muchas perspectivas a esta posibilidad de denunciar, porque el TPP, que ya está en negociaciones, es mucho más generoso, por llamarlo de alguna forma, con la inversión extranjera en todos los planos. ¿Sí? Así que no le veo muchas posibilidades. Ahora, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para la industria nacional, incluyendo servicios, con la reforma energética? Lamentablemente no se salvó nada allí. Si tomamos aisladamente el 40 de la ley de hidrocarburos, podríamos pensar, por ejemplo, en el campo de los servicios. Una experiencia que está pasando, por ejemplo, en Tabasco, en donde obviamente todo el personal tradicional de Pemex, que siempre ha tenido muchas conquistas laborales o privilegios, como quieran llamarle, se está eliminando fuerza de trabajo allí mexicana, y las nuevas empresas que ya están operando allí están trayendo personal de Venezuela, de China, de Brasil, de Ecuador, porque le es mucho más barato, porque traen a un extranjero, ¿sí?, sin prestaciones, y que lo contratan
simplemente a sueldo y punto, sin prestaciones. Entonces, ahí queda claro que no hay oportunidades, lamentablemente, al contrario. Si la mano de obra está siendo desplazada, no cabe duda que en las tecnologías, ¿sí?, en maquinaria y equipo, en la industria nacional del acero, del hierro, lo que queda de la petroquímica, va a entrar simplemente a competir, entre comillas, con los productos que traen los dueños de la inversión. Y los dueños de la inversión van a preferir productos originarios de su país. Esa es la gran conquista del libre mercado y el libre comercio, que es característico del mundo de la globalidad que estamos viviendo. Hay otra que era para Cárdenas, así que vamos a conseguir el teléfono o el correo para que la responda Jaime Cárdenas, que creo que tiene más competencia que yo. Sí, aquí la dejo. Muchas gracias. Finalmente, Iván Lázaro me pregunta: la servidumbre legal de hidrocarburos, derecho real administrativo privado, tomando en cuenta que se pueden imponer vía administrativa o judicial en beneficio de asignatarias o empresas contratistas. Tan sencillo como esto, acuérdense que por lo que les platiqué el día de hoy, en México no hay una teoría, doctrina ni regulación adecuada de los derechos reales administrativos. Y mientras eso no exista, todo se resuelve desafortunadamente vía derechos reales privados, ¿sí? Entonces, atención con esto. No les voy a decir en dónde, pero en la Barra Mexicana de Abogados, ya cometí una indiscreción, una abogada decía que ahora hay que estudiar mucho el derecho privado, porque ese es el que se va a aplicar a la reforma energética. Imagínense lo grave de esa afirmación. O sea, lo que estamos haciendo es renunciar a construir nuestra propiedad de afectación y nuestros derechos reales administrativos. Eso es gravísimo. Permitir que una jurista diga esto, la verdad, yo no la escuché directamente, si no algo les hubiera dicho. En consecuencia, lo que yo les invito es, y con eso concluyo, construyamos nuestra propiedad de afectación, nuestras limitaciones, critiquemos la ley técnicamente desde nuestra Constitución y desde la legislación a través de nuestra historia constitucional y de nuestra historia, vamos a decirlo así, la historia del pueblo mexicano y nuestra historia constitucional. Gracias. Bueno, con esto damos por concluida la mesa, no sin antes